Ante una separación se generan muchas preguntas, muchas dudas, pero no solo de los padres, sino también de los hijos. Y esto también genera otras dudas en papá y mamá. ¿Qué debemos decirle? ¿Cómo debemos afrontar esta situación para con ellos? ¿Se les debe contar o no se les debe contar que papá ya no va a vivir en casa? Entonces el tema es, ¿por qué papá ya no vive con nosotros? Es una realidad en nuestro país y hay que estar preparados. Justamente para eso está nuestra invitada, Lucía de Altaos, que es psicóloga de parentalidad. Bienvenida, Lucía. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, Gracias. nos ponemos un poquito serio porque en realidad es complicado, ¿no? Porque ese es el futuro del niño en este caso, o la niña, de los hijos. Así es, así es. Sí, y en verdad, a pesar de que hay millones de maneras de manejar esto, de tal manera que tampoco no sea el peor trauma de la vida del niño, igual siempre afecta, siempre es un golpe para el niño, igual es una separación, porque de alguna manera uno es papá, un poquito papá y un poquito mamá, y de pronto que esos dos se separen por alguna razón es un dolor, ¿no? Hay una fracción, de hecho, dentro de cada uno de los niños. Entonces yo creo que sí debemos de buscar maneras más adecuadas de manejarlo y de transmitirlo, ¿no? En ese sentido, creo que hay dos reglas de oro que no se deben hacer. Yo creo que cuando uno tiene por lo menos claras esas dos, lo demás podemos ir ahí tanteando. Pero lo primero que no se debe hacer nunca es contar esto, digamos, sí, papá se va, y usando al niño como descarga, ¿no? Es como porque tu papá es un tal por cual y porque me engañó, porque no sé qué, y utilizar a los niños en ese momento como recipientes de tu rabia, de tu frustración, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, es decir, separar los temas de adultos de los temas de niños, a pesar de que sí se le debe decir al niño, casi con todas las palabras, no mezclar temas sórdidos, adultos, feos, que no tienen nada que ver con el niño. Eso es lo primero, no descargarse con los niños. Y lo segundo es tratar de no mentir nunca, no engañar, porque muchas veces entiendo que los adultos creemos, quizás tenemos la esperanza de que quizás, por ejemplo, la separación no va a ser absoluta, que quizás estamos viendo, que no sabemos no realmente qué va a pasar, y en ese sentido no decimos la verdad, inventamos cosas como Se ha ido de viaje. Se ha ido de viaje, o tiene un trabajo en las noches, por eso no duerme en casa. Ya, los niños no son sonsos, los niños se dan cuenta y además tienen todo el derecho de ser respetados y de decirles la verdad. Entonces, hay que decirles con verdad las cosas, ¿no? Papá se ha ido de la casa, papá y mamá tenemos problemas de grandes, ¿no? Ahí, por ejemplo, eso es suficiente. El niño no quiere escuchar nada más. ¿Qué enredos hay? ¿Qué problemas hay? No quiere saber. Pero ahora preguntan. Preguntan, pero tú no puedes... ¿Qué problemas de grandes, mamá? Algunos sí preguntan, claro, un montón. Nos peleamos mucho. ¿Y por qué pelean, mamá? Porque papá piensa diferente, papá piensa... No, yo tengo una idea, a veces papá somos muy diferentes, venimos de familias muy diferentes. Y este tipo de cosas, pienso yo, de repente la mamá que pueda estar escuchando, no sé, dirá, ¿y qué sucede si yo le digo esto? ¿No? Bueno, nos vamos a separar porque mamá piensa diferente, papá piensa diferente. Si esto de alguna forma no afecta luego en su interrelación con otros niños, digamos, en el juego, ¿no? Ya no es tu amiguito, no, porque piensa diferente. O sea, cosas así, ¿no? Porque claro, también, lo pueden usar, ¿no? Lo pueden usar ellos. Yo pienso, como mamá, ¿no? Uno siempre se pone en todas las situaciones y es ahí donde vienen las dudas de, ¿qué le digo, no? Claro, bueno, es muy válida tu pregunta, en verdad, ¿no? Claro, uno puede decir, entonces quizás no es tan fácil como decir, pensamos diferentes, eso es chao, chao, sino que quizás es, mira, tú has escuchado que hemos discutido, hemos intentado arreglar nuestras diferencias, ¿no? Pero lamentablemente en este momento más son las peleas que los acuerdos, no queremos que tú tampoco vivas lleno de peleas, ¿no? A veces uno también puede dejar cosas como, mire, en verdad son problemas de grandes, tú no te preocupes, a ti te vamos a seguir queriendo, vamos a hacer lo posible por cuidarte. Los niños preguntan, pero a la vez ellos quieren sentirse protegidos también. Y en verdad es mejor que ellos estén al margen de los problemas de los adultos. Si bien, como les digo, no es un intermedio entre que conozcan lo que está pasando, que no se les mienta, ¿no? Y que se les avise con tiempo y todo, pero sin meterlos en la cochinilla, ¿no? la cosa de los adultos. Ahora hay una diferente recepción en los niños cuando son muy bebitos, ¿no? 2 años. De 2 a 5 hay otro tipo de recepción y de 6 a más hay otro tipo de recepción. Totalmente, totalmente. Y peor, en la adolescencia también, en verdad... Ahí sí quieren meter sus narices, ¿no? Claro. Ya cuando son adolescentes, ahí sí ya quieren opinar. Claro, también. Y probablemente tengan derecho, quizás puede hacer una mesa y conversar, ¿no? En verdad, no solamente de las edades, también depende de cada personalidad de cada niño, depende de cada contexto, porque, a ver, no sé, digamos, hay situaciones en las cuales una separación quizás podría ser la mejor de las soluciones porque realmente hay mucha tensión y mucha pelea. En otras situaciones a veces que no hay mucha pelea, pero
de pronto silenciosamente ocurre y sí, los niños se preguntan mucho más ahí, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pero si no escucho ninguna pelea. Entonces, en verdad, requiere, digamos, analizar bien la situación. Cada situación es muy distinta, no hay una cosa así tipo diccionario exactamente qué decir. Pero creo que lo que se tiene que respetar siempre es ir respondiendo a lo que los niños van diciendo, ¿no? No tratar de desviarlos, sino que respetarlos. Si preguntan más, bueno, les damos un poquito más de información. Si no preguntan más, se quedaron tranquilos en ese momento, esperamos. Hasta ¿no? que vuelvan a preguntar. Hasta que vuelvan a preguntar, pero igual la primera información sí se tiene que dar, ¿no? O sea, la decisión se toma de separarse, entonces nos juntamos en familia y lo decimos. Ahora hay otra cosa, ¿no? También en el caso, estamos hablando del caso del que papá se va, ¿no? El niño puede haber preguntado, se le ha respondido, digamos, visualmente, aparentemente, por fuera, aceptado de la situación, bueno, papá ya no está, pero por dentro empiezan a pasar otras cosas, ¿no? También de repente empieza a orinarse en las noches, ¿no? O empieza a tener pesadillas, se pasa a la cama de la mamá, aparecen ¿no? miedos, ¿no? Claro. Entonces ahí también, por ejemplo, o sea, si bien es cierto, es importante que la mamá sepa que esto puede ser una reacción natural a lo que está sucediendo, pero también cómo reaccionar, ¿no? Claro, esos son, digamos, como los síntomas posteriores, ¿no? Lo que podría suceder, porque como decíamos al inicio, sí, a pesar de todos nuestros cuidados, hay una ruptura, hay un dolor ahí dentro de los niños, ¿no? Sí, efectivamente, esas son situaciones que pueden pasar, y si pasan, yo creo que primero podríamos los padres tratar de manejar el asunto. ¿Cómo? Hablando del tema. Porque a veces nos da temor hablar, entonces es como ponerse, de pronto, si se empieza a tener enuresis, ¿no? Que se hace la pila en la noche, o empieza a tener problemas, se sacan malas notas también, empiezan a estar muy distraídos, uno puede ponerlos así, el tema sobre la mesa, sentar, ¿no? Si nos vamos a comer un helado, lo que sea, decir, mi amor, siento que estás un poco triste, estás preocupado por esta separación, quizás se está afectando más la separación de lo que nosotros creíamos. Cuéntame, ¿qué sientes? Porque si el niño verbaliza, o sea, digamos, cuando no puede verbalizar, cuando no tuvo el espacio para hablar de esto, es que lo empieza a sacar de otras maneras, con esos síntomas que dices tú. Pero si lo ponemos sobre la mesa y hablamos, y después de que el niño se desahogue y puede verbalizar algo, si son muy chiquitos, ellos no dicen nada, pero nosotros lo ayudamos, ¿no? Un chiquito de 2, 3 años, decirle, igual le podemos decir, ¿no? Me imagino que estás triste, extrañas a papito, tú preferías que estemos juntos, yo lo entiendo, pero no te preocupes, que vamos a hacer lo posible. Acá estoy contigo, ¿no? O sea, algo tranquilizador ya es Claro, definitivamente es una labor de dos. Igual, por más separación que haya, creo que los dos están encargados de que ese niño sepa cuál es su realidad a partir de ahora. Pero normalmente no se hace, creo. El papá se va irresponsablemente y pronto se olvida que le deja toda la carga a la mamá. Y lo que estoy seguro que es en el Perú, al menos acá en nuestra realidad, lo que más se hace es decirle, se fue de viaje, es darle una información errada a ese niño, ¿no? O lo otro es también hablar lo peor, ¿no? Del papá, decía, porque claro. muchas veces o el papá se fue, o sea, hay casos de que se van a comprar pan y nunca regresan, entonces, ¿no? No encuentran se fue, pan, pues. sí, se fue, nunca más regresó, o también está el otro caso que terminan así, pero Con pésimamente platos mal, volando mal, sí. ¿no? Sí, Claro, claro. Entonces ahí también, como tú decías, y me parece súper bien que lo hayas abordado desde un principio por ahí, porque la mamá está como que muy llena de toda esta rabia y muchas veces no tiene con quién descargar, ni siquiera tiene con quién hablar, ¿no? Y el pobre niño se vuelve en el Ahí hay que receptáculo pensar de todo, mucho ¿no? en el niño, hay que hacer un esfuerzo de contención y no invadirlo y no llenarlo de esta rabia, ¿no? Claro, y ahí venía mi pregunta, ¿no? A ver, Si ya se hizo eso, ¿cómo empiezo a reparar dándome cuenta de que hice mal? Yo siempre, mira, la sinceridad es lo único, nuestro mejor arma como padres, porque como cometemos millones de errores, absolutamente todos, entonces siempre estaba en la capacidad de reparar y poder, ¿qué es reparar? Que es pedir disculpas y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y contar la verdad, estoy un poco molesta, realmente me ha dado rabia, papito, cómo papá se fue de la casa, ¿no? Pero eso en verdad no es un problema ¿no? Que yo no he debido decirte esas cosas a ti porque él es tu papá y contigo probablemente sí es un buen papá o va a tratar de ser un buen papá o vamos a ver qué pasa, pero ese es mi problema con tu papá y no es tu problema. O sea, si ya pasó, pedir perdón siempre es una alternativa. No se trata tampoco de que de pronto entonces tenemos permiso para hacer todo y que entonces el perdón, porque hay un momento que el perdón también, pedir perdón ya suena vacío, ¿no? Si son tantas veces. Pero si es de manera genuina y de verdad nos hemos dado cuenta, siempre vale un buen perdón. Ahora, hay una realidad que he estado viendo y un poco revisando según el tema. Para no mentirle, se le crea una falsa familia al niño. O sea, el papá se va, pero no se ha ido.
Sí, viviendo bajo el mismo techo, sí, viviendo bajo, muy cerquita, ¿no? Vive a 2 casas o vive a un piso, no sé. Claro, claro, le dice que se ha ido o que no se ha ido, pero está, o sea, digamos, todo sigue bien, pero en el fondo no está en la casa y está teniendo, por ejemplo, otra relación, inclusive otras cosas. Y ya no hay función de padre, madre e hijo, ¿no? Eso es lo que digo, lo que decía en un inicio, ¿no? No se le mienta, o sea, no se le puede inventar una realidad. ¿Por qué? Ya dije por qué, ¿no? Porque de alguna manera es faltarle respeto al niño, creer que ese niño es un sonso. El niño se da cuenta tarde o temprano. No solamente se da cuenta porque va a empezar a ver señas, ¿no? Se va a dar cuenta que la ropa no está, ¿no? Sino también se da cuenta del nerviosismo de los padres, se da cuenta cuando algo no fluye. Los niños se dan cuenta, son súper sensitivos y cuando empiezan a sentir algo se ponen más alertas. Entonces después viene la rabia, no solamente de por qué me engañaste, no solamente los problemas mismos de la separación, sino después también la cólera, la frustración de por qué me engañaste, por qué no me dijiste las cosas, ¿no? Y en el caso de los niños que ya muchos padres actúan de no decirles nada, ¿no? Digamos, el caso de un niño que ya ha vivido esta situación, no se le ha dicho nada, y el niño en su cabecita ha creado una historia en la cual él es el culpable, ¿no? Ese es otro Generalmente es tema así. importantísimo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde ese punto, ¿no? Con ese niño que se está sintiendo culpable por la separación de sus papás? Eso es importantísimo, Cecilia, qué bueno que lo has dicho. Efectivamente, todas las razones por las cuales no se le debe ocultar o mentir es porque el niño empieza a hacer sus propias conclusiones. No se queda tranquilito, empieza a pensar y la fantasía se dispara. Los niños son egocéntricos, ¿no? Entonces por eso piensan que todo tiene que ver con ellos lo han generado. Bueno, la manera es justamente eso, digamos, cuando uno se le dice la verdad y que son justamente, el problema de los adultos, tú no tienes nada que ver, ahí alivias un poquito. Y si cometimos el error y no le dijimos la verdad y el niño realmente cree eso, lo mismo, no nos queda otra que enfrentarlo en un momento dado y decirle, mira, te dijimos esto, nos equivocamos, tú solito has creído digamos, ¿no? Que quizás has leído una historia. La historia de Hansel y Gretel es tal cual, ¿no? Uno puede utilizarla además en el cuento Hansel y Gretel para darse cuenta que en verdad, por ejemplo, los niñitos creen en un momento dado que son culpables, ¿no? En fin, pero se puede utilizar un cuento o lo que sea para decir, en verdad, tú no tienes nada que ver, los niños no tienen nada que ver. O sea, no tengan miedo a hablar, ¿no? Y si cometimos el error, volver a hablarlo y 3 veces hablarlo, no hay ningún problema. Y mejor aún si es apoyado por un especialista. Bueno, claro, y si al final sentimos que ya no podemos manejar el asunto y se nos fue de encima, ya hay que hablar, obviamente, hay que consultarlo, se puede consultar en los colegios, en los nidos, en lo que sea, que hay siempre especialistas ahí a la mano, ¿no? Perfecto, Lucía, muchísimas gracias, gracias por la información y hemos ayudado muchísimo a muchas madres que están ahí pasando por esta etapa seguramente. Gracias. Así es, Lucía, lamentablemente se nos fue el tiempo rápidamente, con muchas preguntas, pero rescatamos algo, rescatamos que siempre hay que ser sinceros, hay que apelar a la honestidad, así sea que estamos hablando con nuestros hijos, en realidad es con mayor razón hablarles con la verdad. Y bueno, pues con la verdad también les decimos que se acabó el programa, se fue, pero hemos aprendido muchísimo junto con ustedes y como siempre les agradecemos por su compañía. Gus. Pero no nos separamos porque estamos conectados por el correo también, bienporcasa@tvperú.gov.p y en el Facebook, Bien por Casa, nos buscan, nos escriben y nos vemos. Chao.